Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy Ronald Cross, soy parte del equipo de predicación de la iglesia de la ciudad. Y estoy aquí para compartir y reflexionar con ustedes sobre lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos hoy. Como ustedes saben, ya llevamos algunas semanas en una serie que hemos titulado No es como yo. Y en esa serie hemos estado predicando sobre los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de los atributos de Dios? Como ya hemos explicado, pues nos referimos a aquellas cualidades, aquellas características que son esenciales en quién es Dios. Una mejor manera de entenderlo sería que si una de estas características, uno de estos atributos no estuviese presente, entonces Dios no sería quien es. Y ya llevamos un tiempo en esta serie, ¿verdad? Primero empezamos con una prédica sobre la independencia y el amor de Dios. Luego tuvimos una enseñanza sobre la omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios lo sabe todo. Y la semana pasada me parece que Julio predicó sobre la veracidad y la fidelidad de Dios. Y ahora pues me toca a mí compartir sobre uno de los atributos, creo yo, más maravillosos de Dios, que es su bondad. Dios es bueno. Esta es la buena noticia y creo que esa es una de las verdades más básicas, más fundamentales de la fe cristiana y quizás la primera verdad que uno conoce sobre Dios cuando conoce a Dios, o la primera vez que uno escucha de Dios, escucha que Dios es bueno. Y la Biblia está plagada de referencias, realmente. Definitivamente lo último que nos falta en la Biblia es confirmación de que Dios es bueno. Solamente leyendo el libro de los Salmos uno puede encontrar más de una docena de versículos bíblicos que nos explican y nos dicen que Dios es bueno. El Salmo 31, por ejemplo, dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. El Salmo 34, prueben y vean que el Señor es bueno. El Salmo 106, den gracias al Señor, porque Él es bueno. El Salmo 119, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. El Salmo 145, bueno es Dios para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es más, les confieso que cuando estaba preparando el mensaje de hoy, creo que lo que me resultó más difícil fue encontrar un versículo que encapsule en forma completa todo lo que yo quería explicar sobre la bondad de Dios. Ha sido muy difícil, de tan llena que está la Biblia de afirmaciones sobre la bondad de Dios. Y al final me incliné por Santiago 1:17, que es el versículo que vieron en la introducción, en la presentación antes de que empiece el mensaje, porque creo que es el que transmite uno de los puntos más importantes de lo que quiero discutir hoy. Pero bueno, no nos adelantemos, ya llegaremos a eso. Hay tres grandes verdades, tres grandes lecciones que quisiera que conversáramos, sobre las que quisiera que discutiéramos hoy en relación al atributo de la bondad de Dios. La primera lección que creo que todos nos tenemos que llevar en relación con la bondad de Dios es que la bondad es la esencia del carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios no solo hace cosas buenas, sino que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Él hace es digno de aprobación. El término en hebreo para la palabra bueno que encontramos en la Biblia es la palabra tov. Y la palabra tov puede interpretarse de varias maneras, ¿no? Significa, por ejemplo, rectitud moral, pero también significa benevolencia, amabilidad, trato divino. Y justamente es en función de esa definición que cuando decimos que Dios es bueno, lo que estamos diciendo no solamente es que Dios es capaz de bondad, que es una capacidad que Él tiene, sino que Él es solamente bueno. Todo lo que Dios hace es bueno y Dios solo puede hacer bondad. Es complicado explicar este concepto a veces, pero Stephen Charnock lo describe así. La bondad es aquella perfección de Dios a través de la cual Él se deleita en su propia creación y sus propias obras y obra para su beneficio, el beneficio de su propia creación y sus propias obras. Por eso es que cuando leemos Génesis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué afirma Dios cuando ha terminado el acto de creación? Lo que afirma es que toda la creación es buena en gran manera, porque no puede ser de otra forma. Todo lo que Dios hace es bueno. Y nosotros, como somos creación de Dios,
en cuanto a creación de Dios, también hemos sido hechos buenos, hemos sido hechos para el bien. Claro, luego el pecado ingresa al mundo, el pecado nos corrompe, y esa es otra historia, y va a haber un momento a lo largo de la serie para seguramente hablar de eso, cuando hablemos de gracia, cuando hablemos de santidad, pero eso no quita el hecho de que como parte de la creación de Dios, somos parte de esa buena creación, somos parte de las cosas buenas que Dios ha hecho, y por lo tanto nuestra relación con Dios está marcada indeleblemente por su bondad. Y eso es algo sumamente importante. Todo lo que Dios desea para nosotros, todo lo que hace para nosotros y por nosotros es bueno, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles o atravesamos momentos de profundo dolor que son difíciles de entender. Incluso entonces, lo que Dios está obrando para nosotros es bueno. No hay nada que Dios tenga planeado para nosotros que no sea bueno. Y esta es una verdad maravillosa e importante a la cual aferrarse en momentos de ansiedad, de incertidumbre, en momentos en los que uno necesita cobijarse y consolarse. Es aferrarnos a esa esencialidad en el carácter de Dios, de que todo lo que Dios hace por nosotros y para nosotros es bueno, y que no importa qué circunstancias estemos viviendo, gracias a ese atributo de bondad, eventualmente la bondad de Dios va a manifestarse en forma concreta en nuestra propia vida. Algo que me llama la atención sobre esto, estaba revisando, estaba leyendo en Éxodo. Hay un momento en Éxodo 33, ¿verdad? Cuando, bueno, esto es después de que ya Moisés ha guiado al pueblo de Israel fuera de Egipto, el pueblo de Israel ya se ha rebelado, ha habido todo este episodio lamentable, el becerro de oro. Seguramente algunos de ustedes deben haberlo leído en la Biblia, y si no, seguro, a los que son un poquito más grandes, seguramente han visto esa película, Los 10 Mandamientos, ¿no? Donde Moisés sube por los mandamientos de la ley, y el pueblo de Israel se rebela y crea un becerro de oro y le adora. Bueno, luego de que ocurren todas estas cosas, en Éxodo 33, hay un momento donde Moisés se acerca a Dios para interceder por el pueblo de Israel, y en un momento dado, Moisés le pide a Dios ver su gloria. Él le dice en Éxodo 33, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y la respuesta que le da Dios es bastante curiosa. Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Dios delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente con el que sea clemente. Y luego dijo, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Me parece súper curioso a mí, y creo que habla mucho de este primer punto, de que la bondad es la esencia del carácter de Dios. Que cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, la respuesta de Dios no es darle una especie de reflejo, de manifestación de su eternidad, ¿no? O de su omnisciencia, de todo lo que Dios sabe, o incluso de su poder, de su omnipotencia, alguna demostración tangible de cuán poderoso es Dios en una magnitud que el hombre ni siquiera puede entender. No, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, lo que Dios le dice es, mi bondad irá delante tuyo. Como resaltando que la gloria de Dios está intrínsecamente ligada a qué tan bueno Él es. No sé, siempre es algo que cuando lo leí tocó mi corazón, y que creo que nos edifica y nos enseña sobre el carácter de Dios. Es importante notar también, cuando hablamos de la bondad de Dios y la manera en que la bondad de Dios influye en la relación entre Dios y nosotros, que la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, fluye de esa bondad. Hay que tomar en cuenta, porque esto es bien importante, que Dios, el hecho de que Dios sea bueno no significa que Él esté obligado a sentir misericordia de nosotros, o que esté obligado a salvarnos. Dios podría haber optado por no salvarnos, por no redimirnos, por no enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado, y aún así Él hubiera permanecido bueno. Sin embargo, es debido a que la misericordia de Dios fluye con tanta naturalidad de su bondad. Su bondad es tan profunda, tan marcada, que Él ha preferido, Él ha optado por salvarnos y darnos un propósito. Mark Jones escribió alguna vez lo siguiente, dijo, piensen en esta verdad.
el Padre derramó su ira, otro de los atributos de Dios, sobre su único Hijo, Jesucristo, en quien se complacía. ¿Cómo entender este misterio?, escribe él. En cierto sentido podríamos decir que el Padre nunca estuvo más complacido con su Hijo que cuando derramó su ira sobre él. Este entendimiento de nuestra redención puede llevarnos a concluir a lo que hasta suena provocativo, que la bondad que el Padre nos ha mostrado a nosotros, los seres humanos, es incluso mayor que la que en un tiempo dado, en ese tiempo donde Dios derrama su ira sobre su propio Hijo, que en ese tiempo le mostró al mismo Jesucristo. Qué increíble pensamiento. Que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que incluso ha llegado a un punto en que ha sido más bueno con nosotros que con su propio Hijo. Ahora, poniendo a un lado entonces, la esencia del carácter de Dios es la bondad. Eso debe llevarnos también, sin embargo, a comprender, punto número 2, que Dios es la única medida de lo que es bueno. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien, el summum bonum, como se dice en filosofía, el máximo bien posible, y que todo lo que Dios es digno de aprobación. Eso significa que Dios no es, y esto es bien importante, porque aunque sea muy lógico, a veces intuitivamente no solemos pensar así, Dios no busca una fuente externa, un estándar externo de bondad, y se legitima cumpliéndolo. No. Dios es el estándar de bondad. La bondad, ser bueno, el que tú tratar de ser bueno y yo tratar de ser bueno, equivale a tratar de parecernos a Dios. En Marcos 10, 17 y 18, la Biblia indica que una persona se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo que Jesús le responde es: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es la única medida de bondad. Toda bondad se deriva de Él. Y eso también significa que su bondad, su carácter y sobre todo su palabra, lo que nos ha revelado en su palabra, que es la Biblia, es lo que define qué es bueno y por oposición también qué es malo. Esto, de nuevo, suena muy lógico, pero a veces es difícil de comprenderlo en nuestra vida práctica. Porque a veces es fácil pensar en alabar a Dios. El Dios es tan bueno porque se comporta de tal manera, porque hace tales cosas. Pero la bondad de Dios no depende, de nuevo, de un estándar externo que Dios cumple. La bondad de Dios depende de quién Él es. Y eso tiene consecuencias muy importantes para la moralidad, para la ética, para cómo nosotros debemos comportarnos. Porque cada vez es más difícil en nuestro tiempo afirmar la verdad de que hay una bondad, de que hay una moral, absoluta, de que esa moral absoluta está anclada en el carácter de Dios, en la persona de Dios y sobre todo en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que es bueno y es malo. Muchas veces lo que queremos es atrapar a Dios, tratar de acomodar a Dios a los valores de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas hoy en día, muchos aspectos de la Biblia, muchas cosas que Dios ha enseñado que son buenas y que son malas, que están estrelladas con lo que nuestra cultura nos dice que es bueno y es malo, ¿no? Claramente creo que uno de los primeros ejemplos que uno piensa es lo que Dios enseña en la Biblia, que es saludable, que es moralmente sano desde un punto de vista sexual, está muy, muy estrellado con lo que la cultura, muy contrastado, muy en contra de lo que la cultura occidental por lo menos nos enseña hoy, que es una moralidad sexualmente sana. Y hay mucha gente que no es creyente, que le cuesta y que no puede aceptar reconciliar que Dios es bueno con su propia idea de lo que es bueno desde el punto de vista sexual. Estamos hablando, por ejemplo, de la homosexualidad, que la Biblia considera un pecado, pero mucha gente afirma como algo bueno, ¿verdad? Y cosas de esta naturaleza. Otro ejemplo, ese no es el único ejemplo, eso es un ejemplo en el que mucha gente usualmente se enfoca y es válido y es verdad, pero ese no es el único ejemplo. Otro ejemplo en donde a veces nos estrellamos, nuestro propio código moral se estrella con lo que Dios es y lo que Dios enseña, es esta sociedad de consumo en la que vivimos, esta sociedad hedonista, en donde se busca permanentemente como propósito el buscar autoafirmarnos, autorrealizarnos y obtener placer,
que cuando uno lo reflexiona bien, realmente va en contra de las cosas que Dios considera buenas. Lo que Dios nos dice es que más no es como nos dice la cultura, que somos maravillosos, que somos especiales, que somos geniales. Sí, Dios nos dice eso, pero no por nuestro propio mérito, sino por gracia de Él, porque somos creación de Él. Mientras la cultura nos dice que persigamos el acumular logros, y la cultura nos dice que persigamos el afirmarnos, el pararnos en nuestros propios dos pies y buscar nuestro propio valor y nuestra propia identidad en nuestra propia carne, en nuestra propia persona. Lo que Dios nos dice más bien es que somos pecadores y que nuestra identidad está en Él, y que lo que necesitamos aprender no es principalmente acumular logros y buscar el placer, sino a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Y eso es difícil. No se puede seguir a Cristo y al mismo tiempo querer mantener una brújula moral independiente, propia, separada de Dios. Para seguir a Cristo tenemos que reconocer que Dios es la medida de todo lo bueno, y tenemos que estar dispuestos a aceptar que lo que Él dice que es bueno, y lo que Él dice que es malo, y a comportarnos en forma consistente con eso. Y eso muchas veces significa tener que tomar decisiones y creer en cosas y vivir en forma coherente con creencias que el mundo va a despreciar y que va a considerar no solamente malas, sino muchas veces discriminatorias. Pero no hay otra. No se puede afirmar que Dios es bueno sin primero aceptar que solo es bueno aquello que emana de Dios. Punto número 3. Dios es la única fuente de toda la bondad que vemos. Volvamos al versículo que pusimos en la introducción al mensaje, ¿verdad? Santiago 1:17. Voy a leerlo de nuevo. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Como ya habíamos dicho antes, Dios no busca una fuente externa diferente de Él, un estándar diferente de Él, y lo cumple para poder así afirmar su bondad. Su bondad no depende de que Él cumple un código moral externo, absoluto, que lo precede. No. Dios es la bondad, es su esencia. Y como tal, como ya habíamos mencionado también, la bondad equivale a parecerse a Dios. Todo lo que es bueno en este mundo, todo el bien que probamos, experimentamos, vemos, todo deriva de Dios. Si hay algo bueno en el mundo, si hay algo bueno que podamos hacer, es porque lo refleja a Dios de una u otra manera. Y habíamos mencionado también, ¿no?, que Dios es el sumum bonum, ¿verdad? El máximo bien posible. También es lo que se llama la causa final y es el propósito final de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda bondad, toda buena acción, toda experiencia y decisión que se considera buena va a encontrar sentido solo en cuanto glorifique y refleje a Dios como fuente de esa bondad. Bien lo dice el salmista en el Salmo 16. Oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor, no hay para mí ningún bien fuera de ti. Dios es la única fuente de bondad. Ahora, todo esto puede sonar un poquito denso, un poquito teórico, pero tiene una aplicación muy práctica. Y a eso quiero ir cuando digo que Dios es la única fuente de toda la bondad. Si tú quieres actuar, si tú quieres vivir una vida en donde siempre actúes bien, en donde siempre tengas una conducta correcta, en donde tomes buenas decisiones, en tu rol como padre, como hijo, como trabajador, jefe, en cualquier rol en la vida, estudiante, entonces lo que debes hacer es buscar a Dios, porque Dios es la única fuente de bondad. Suena muy simple, de verdad, yo sé, pero es más difícil de lo que parece, porque estamos acostumbrados a tratar de buscar fuentes alternativas de bondad, a pretender que de alguna manera podemos no depender de Dios para actuar bien. Y no es así. La única fuente de bondad es Dios. Y para tú ser una persona buena, lo que tienes que hacer es acercarte lo más posible a Dios. Es buscarlo en oración, para pedir su bendición, para pedir que Él te dé sabiduría, para confesar tus pecados y arrepentirte de ellos, para que tu comunión con Él pueda restablecerse.
Es buscar en la lectura y la meditación de la palabra, porque ¿cómo vas a actuar en forma buena? ¿Cómo vas a recurrir a esa fuente de bondad si no buscas y aprendes también de la misma palabra sobre lo que Dios considera bueno y sobre lo que Dios considera malo? Es como indica el Salmo 27, versículos 4 al 7. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. En este Salmo de David, para mí, se engloba la actitud que debemos de tener en cuanto a relacionarnos con Dios y buscar que su bondad nos transforme y se convierta en nuestra propia brújula moral, en nuestro propio estándar de comportamiento. Conforme más cerca estés a la fuente de bondad, más fácil te va a resultar actuar en forma buena. Joel Vick escribió una vez que la bondad de Dios nos da propósito. Creo que esto está ligado a este punto. Y escribió en forma muy específica, dice: conocer la bondad de Dios y hacerle saber al mundo de esa bondad es el propósito central de nuestra existencia. Y me parece que engloba muy bien la influencia que la bondad de Dios tiene en lo que Dios espera de nosotros. Todas estas cosas que la Biblia enseña, incluyendo la Gran Comisión, incluyendo por supuesto el predicar su palabra, el enseñarle a otras personas, compartirle a otras personas sobre lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, eso forma parte de simplemente hacerle entender a nuestro entorno que Dios es bueno. Y es un gran privilegio, creo yo, que la bondad de Dios, la misericordia de Dios sea tan grande que ha tomado a criaturas como nosotros que hemos pecado. Que es a través de nuestro pecado que no solamente nosotros nos hemos corrompido, sino toda la creación ha sido corrompida. Tomen en cuenta que los únicos que pecamos en esta creación de Dios somos nosotros. Y sin embargo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que nos alejamos de Dios, de que se quiebra nuestra comunión con Él, a pesar de eso, la bondad de Dios, la misericordia de Dios a través de su bondad es tan grande que Él nos permite restaurarnos de tal manera que no solamente somos salvados de condenación, podemos volver a tener una relación con Él, sino que podemos ser operarios de su bondad. Y no cualquier operario, sino uno de los operarios más importantes de su bondad. Embajadores de qué tan bueno es Él. Esa es realmente la buena nueva que tenemos que compartir. Y estas son las cosas que he querido compartir con ustedes sobre la bondad de Dios, la cual espero nos acompañe en esta semana. Ya nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.